Cuando la ciencia una y otra vez me puso la... Dios te bendiga. Recibe un saludo muy caluroso de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Ahí donde estás, te voy a pedir a que te unas conmigo y demos gracias al Señor y le pidamos al Señor entendimiento para entender lo que Él quiere hablar a nuestra vida hoy. Padre, en esta noche exalto tu nombre, reconozco que eres Dios, entiendo que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, entramos a tu presencia con acción de gracias, entendiendo que tú no has terminado con nosotros. Te pedimos que tu palabra ministre nuestro corazón y que haga el efecto por la cual es enviada. Aleluya. En esta noche te saludo, te felicito por tomar de tu tiempo, por invertir de tu tiempo para escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios ministra, la palabra de Dios es la que nos da paz y tantas otras cosas. El dar gracias, el tema de hoy es: ¿y usted dará gracias? El dar gracias es una emoción positiva que se produce al reconocer los beneficios que hemos recibido. En el pasaje de hoy del libro de Lucas, capítulo 17, los versos 1 al 10, del 11 al 19, vamos a estar mirando la historia de los 10 leprosos que fueron sanados y lo que ellos hicieron al final de su sanación. Dice la palabra que Jesús, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Vamos a detenernos por un momento y miremos lo que acaba de pasar. Jesús va pasando. Está a punto de entrar a un pueblo. Y salen 10 hombres que se mantienen a la distancia y le gritan. Mis hermanos, los gritos venían de 10 leprosos. Cuando yo medito en la historia o en la posibilidad de estos hombres, yo me imagino que estos hombres eran comunes y corrientes como tú y yo. Hombres amados que tenían familia, que pertenecían a una comunidad y de la noche a la mañana reciben un diagnóstico de lepra. Mis hermanos, ese diagnóstico de lepra significaba perder familia, perder trabajo y peor, obligatoriamente tenían que salir de la ciudad para vivir en una colonia de leprosos. Mis hermanos, las personas que tenían lepra, la lepra afectaba las extremidades de su cuerpo. Se podrían y su nariz, sus labios, sus orejas, sus dedos caían. En otras palabras, esto era una enfermedad terrible, donde uno se veía gastándose paso a paso, pero lo más terrible, lo más espantoso era que no había sanidad. Mis hermanos, tener lepra era tener una vida llena de dolor físico, dolor emocional. Significaba que lo perdías todo. Esta enfermedad era contagiosa.
temida y llevaba consigo un estigma social humillante. Religiosamente la lepra era considerada como una maldición. Ay, 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 usted puede imaginar lo que una persona sentía, vivía, experimentaba cuando le decían que tenía lepra. Mis hermanos, una vez esta persona estaba fuera de la ciudad, debería mantener distancia con los demás. Por eso Lucas en el verso 12, uno de los versos que leímos decía, como se habían quedado a cierta distancia. Ellos gritan, maestro, ten compasión de nosotros. Este grito no era para pedir una limosna, sino este grito era un grito que rogaba, que suplicaba sanidad, pedía un milagro. Y mientras yo estudiaba esto, yo preguntaba y te pregunto a ti hoy, ¿será que tú también necesitas gritar porque necesitas una sanidad, porque necesitas un milagro? Mis hermanos, ellos piden compasión. Y cuando yo estudiaba la definición de la palabra compasión, mis hermanos, es ser conmovido. Ellos le estaban diciendo a Jesús, conmuévete, conmuévete al mirar nuestra situación. Es ser conmovido por un sentimiento de tristeza. Ellos le estaban diciendo al Señor, Señor, hemos perdido familia, hemos perdido trabajo, nos estamos desgastando, ya no hay esperanza, no hay sanidad, no hay un médico que pueda cambiar nuestra situación. Míranos, míranos y conmuévete, permite que sientas tristeza por un momento por nosotros. Pero la palabra compasión no es solo ser conmovido y sentir tristeza, pero es tener un sentimiento a tal grado que te impulsa a aliviar el dolor de alguien. Oh Dios mío, qué poderoso es esa palabra, porque alguien nos puede mirar y sentir lástima, pero ellos no pedían que se sintieran y que Jesús sintiera lástima. Lo que ellos querían, el grito de súplica era, necesito un milagro. Mis hermanos, pero es tan interesante lo que Jesús hace cuando tú estudias los evangelios, cuando tú miras en la forma que Jesús hace lo que hace, es tan difícil de entender. Mis hermanos, dice que al verlos, Jesús está intentando entrar a un pueblo, oye gritos a la distancia, pero dice que al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué significa esa respuesta? Ellos gritan, ten compasión, y la respuesta es, vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿En qué momento fueron sanos para tener que ir a los sacerdotes? Aleluya, bendito sea nuestro Dios. El milagro ya estaba hecho antes de que se manifestara. Ya ellos estaban sanos sin que ellos se fueran a dar de cuenta. Solo se requería obediencia de parte de ellos. Vayan y preséntese a los sacerdotes. Mis hermanos, esto es tan poderoso. Esto es tan impactante, porque yo te pregunto a ti esta noche, ¿será
que hay un milagro ya en tu vida que tú no has podido ver, que no se ha manifestado, porque hay una orden de Dios que tú todavía no has obedecido? Porque mis hermanos, Él los envía al sacerdote. Y ellos ni cuentas habían dado de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. De acuerdo a la ley, tenían que ir al sacerdote las personas después de una curación de una enfermedad tan temida. Era una necesidad absoluta conforme a la ley, de acuerdo a Levítico 14. La readmisión en la comunidad solo era posible presentándose al sacerdote. El sacerdote tenía que comprobar la curación de la persona afectada y anunciar la curación para que entonces esa persona pudiera ingresar nuevamente a la sociedad. Es interesante porque aquí vemos algo importante. Él los sana haciéndoles cumplir la ley. Preséntense a los sacerdotes, porque Dios no hace milagros que contradigan lo que ya Él dijo. Pero mis hermanos, permíteme continuar diciéndote. Ellos gritan, reciben una orden, preséntense a los sacerdotes, pero cuando van de camino a los sacerdotes, porque ellos simplemente están obedeciendo sin saber exactamente qué está pasando, en el camino hacia el templo, uno de ellos, al verse, ya estaba sano y regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Usted puede ver lo que acaba de pasar aquí. Gritan, reciben la orden de que vayan a los sacerdotes, van de camino para los sacerdotes, pero cuando van de camino, uno de ellos se da de cuenta de que está sano. Y esa persona que iba de camino hacia el templo, al darse de cuenta que está sano, mis hermanos, regresa alabando a Dios a grandes voces, cae rostro en tierra a los pies de Jesús y le da gracias. Dios mío, qué forma de dar gracias. Yo siempre pienso, ¿qué sucedería en el culto del día domingo si cuando nosotros entramos al templo comenzáramos a reconocer la misericordia y los milagros que el Señor hace con nosotros durante toda la semana? Mis hermanos, yo pienso que la gloria del Señor fuera tan y tan grande que, como dice el libro de Crónicas, los sacerdotes no podrían ministrar. Entonces, mis hermanos, Él pudo haber dado gracias de lejos, mas regresa a Jesús. Te pregunto yo a ti hoy, ¿tú darás gracias? ¿Cómo vas a dar gracias? ¿Cuándo vas a dar gracias? ¿Sabes qué es triste? Mirar y ver cómo el Señor escucha la oración, contesta oraciones, hace milagros y la gente, después que ve su milagro, se desaparece. Yo me imagino que ese fue el caso de los leprosos. El leproso no solo regresa. Esto es maravilloso, verlo, entenderlo, para pedirle al Espíritu Santo, pon en mí un espíritu de gratitud a esa intensidad. Mire, mis hermanos, Él regresa, pero llega
gritando. Yo me imagino que él venía saltando, glorificando a Dios. Pero no solo él viene gritando, sino que cuando se acerca a Jesús, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú caíste en el suelo? Rostro en el suelo, dando gracias a Dios. Mis hermanos, estamos viviendo en una generación que no sabe agradecer. Estamos viviendo en una generación donde la gente simplemente piensa que lo bueno que le pasa es casualidad o peor porque se lo merecen. Mis hermanos, este leproso es tipo de ti y de mí. Inclusive este leproso era samaritano. O sea que él no pertenecía al grupo de judíos. Y por ser samaritano era despreciado y era marginado de las bendiciones de la comunidad. Sin embargo, Dios, aleluya, en su amor, en su misericordia, no le importó su raza, no importó que él no fuera judío, él simplemente lo sanó. Y eso a mí me toca mucho. Eso para mí es una enseñanza clave para yo poder responder con la mayor gratitud, porque la Biblia dice que tú y yo no éramos dignos. La Biblia dice que tú y yo estábamos perdidos cuando Él nos alcanzó. Entonces tú y yo necesitamos ver lo que hizo ese samaritano y aprender de él. Él pudo correr a su familia, él pudo correr a sus amigos, él pudo, wow, después de tanto tiempo, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en la colonia de leprosos, pero después del tiempo dicho, yo ahora me merezco pasarla bien, después le doy gracias a Dios. Pero él no lo hizo. Él no fue como nosotros. Nosotros no nos parecemos a él. Nosotros, sin darnos de cuenta, pensamos que ahora esta es mi vida, es tiempo de pasarla bien, y se nos olvida quién es el primero. Y el primero tiene que ser Jesús. Pero es interesante lo que ocurre cuando Jesús y él comienzan a platicar. Jesús le dice a él, pero ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto un extranjero. ¿Por qué será que Jesús reprocha a los otros 9 leprosos por no llegar? El texto no da una respuesta, pero es interesante porque se supone que los 9 leprosos supieran más de Jesús que el samaritano. Se supone que ellos deberían de estar más agradecidos que el samaritano. Sin embargo, no fue así. Lo que tú y yo necesitamos aprender es lo que hizo el samaritano. Mire, mis hermanos, lo que ocurrió. Los 9 leprosos estaban instruidos a obedecer la ley. La ley decía que fueran al sacerdote, y eso fue lo que ellos hicieron, obedecer la ley. ¿Será que dieron gracias luego? No lo sabemos. Ellos querían, a ellos le interesaba su certificado de curación para regresar a los suyos. Pero el samaritano
se detuvo y aunque sintió lo más seguro, lo mismo que los otros 9, ahora estoy sano, regreso a mi familia, regreso a mi trabajo, regreso a mi comunidad. Aunque él sintió lo mismo que los otros 9 leprosos, él vio a bien tener un corazón agradecido en ese momento. Regresó a la fuente de misericordia. A mí me toca esto demasiado, porque lo que yo puedo ver en el corazón del samaritano es que él dijo: primero Jesús y luego lo mío. ¿Será que tus prioridades y las mías están invertidas? ¿Será que nosotros estamos tan acostumbrados a lo mío, a lo que yo necesito, a lo que yo siento que debo de hacer, que con tanta facilidad se nos olvida darle a Dios primero? Mis hermanos, y si cogemos esto en todos los niveles, podemos hablar del tiempo. ¿Será que tu tiempo lo inviertes primero en lo tuyo antes de ir y alabar a Dios? ¿Será que tu dinero lo inviertes primero en lo tuyo en vez de darle a Dios lo que le pertenece a Él primero? Mis hermanos, cuando estudiamos ese corazón agradecido del samaritano, nos damos de cuenta que, mis hermanos, nosotros tenemos que caer en tiempo y entender que Jesús debe de ser primero. Mis hermanos, estamos viviendo momentos inciertos. Hacía 100 años que no había una pandemia en los Estados Unidos, pero a ti y a mí nos ha tocado vivir esa pandemia. Si nosotros no tenemos cuidado, se nos olvidan las bendiciones, los favores, la misericordia de Dios. Y mis hermanos, en vez de tener corazones agradecidos, vivimos frustrados quizás por una sola cosa que no tengamos. Esto es algo intencional. Tú y yo necesitamos, desde el momento que nos levantamos, tenemos que empezar a agradecer a Dios. Mire, mis hermanos, desde que usted se despierta en la mañana, el hecho de que usted se levantó, gratitud. El hecho de que pudo poner un pie en el suelo y caminar, gratitud. El hecho de que usted pudo empezar a prepararse y arreglarse, comer, salir, hacer todos sus afanes, gratitud. Pero mis hermanos, muchas veces estamos tan ocupados cumpliendo nuestros deseos que se nos olvida darle gracias a Dios. Necesitamos ver lo simple, lo pequeño y dar gracias y disfrutar, aunque hayan cosas que deseamos y o hemos pedido y aún no hemos recibido. Eso fue lo que hizo el samaritano. El samaritano tenía familia, trabajo, amigos que lo más seguro hubiesen encantado verlo. Pero él corrió tras Jesús, tras la fuente del proveedor. Mucha gente está afanada en la provisión y se le olvida ir a la fuente de la provisión, que es Jesús. Pero mientras me preparaba para hablar del tema de la gratitud, fue muy interesante mirar la cantidad de psicólogos y de psicólogos y doctores que confirman a nivel secular de salud
que existen beneficios de dar gracias. O sea que no solamente estamos hablando de dar gracias y recibir bendiciones espirituales, pero psicólogos dicen, no, aún a nivel de cuerpo, de salud física, hay tantos beneficios. Te voy a compartir algunos de ellos. ¿Sabes qué? Está comprobado por la psicología y la fisiología que la gente agradecida padece menos de episodios de depresión y de estrés, menos de tensión arterial, más energía mismo, porque esta es la gente que sabe dar gracias en todo momento. Esta es la gente que sabe agradecer lo que tiene, aunque aún lo que desean no lo tienen. Otro estudio reveló que agradecer diariamente desacelera los efectos de la degeneración neuronal que ocurren mientras vamos envejeciendo. Me estuvo súper importante también entender y saber que el ser agradecido baja los niveles de cortisol, que es la hormona de estrés. Mis hermanos, cuando estamos estresados, y estamos preocupados y estamos en temor, la hormona de cortisol se desprende. Y lo que eso hace es que entonces nuestro sistema inmunológico se bajan las defensas, y lo que incrementa son los niveles de azúcar en la sangre. Esto es increíble, porque cuando nosotros leemos las historias en la Biblia, miramos lo espiritual que hay en ellas. Pero el Señor desea que tú y yo seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esas historias, algo tan sencillo como la gratitud de este samaritano, nos damos de cuenta que aquí hay una lección no solo para tu vida espiritual, pero también hay beneficios físicos. Mis hermanos, dice también que la gratitud lleva a tener mejores relaciones como resultado de un aumento en la producción de la oxitocina, que es una hormona que fomenta la calma. Oh Dios de mi vida, qué importante. Pero lo más interesante que me estuvo fue un libro que hicieron estos psicólogos, donde ellos citan que personas con presión arterial alta, que expresan gratitud de forma activa, pueden reducir hasta un 10% su presión arterial y disminuir su absorción de grasas en hasta un 20%. Tenía que compartir eso, porque estudiar la palabra, tomar la palabra como un espejo para ver mi condición espiritual es algo maravilloso. Pero como a Dios también le interesa tu salud física, aún psicólogos te pueden decir que obedecer la palabra, seguir las instrucciones de la palabra, no solamente te llenan tu vida espiritual, pero también cuidan de tu cuerpo físico. En esta tarde, en esta noche, qué importante es que tú y yo decidamos hoy tomar el consejo, tomar lo que hizo el samaritano como un consejo, mis hermanos, y hazte el propósito. Este es el llamado de esta noche. Hazte el propósito de desarrollar un corazón agradecido. Si eres padre,
enséñale a tus hijos a ser agradecidos. Si ya eres un adulto, es posible que tengas la tendencia de estar tan preocupado por lo que no tienes que se te olvida agradecer. Pero en esta noche el llamado es propósito de desarrollar un corazón agradecido, porque esto va a resultar en que tú seas una persona más feliz. Así es que vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios? ¿Cuál es la prioridad de tu tiempo? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo importante para ti? Porque lo importante para nosotros debe de ser reconocer que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, que aún lo que no tenemos, todo está en las manos de Dios, y Dios hará posible que todo termine a tu favor. Así es que vamos a orar. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña. Señor, quizás hoy hay muchos que necesitan dar un grito, pedir compasión, pedir misericordia. Y yo sé que los que lo hagan, tú también los vas a escuchar. Escúchame bien, tú que me estás escuchando hoy o en cualquier otro momento. La palabra del Señor dice: clama a mí, grita, pídeme, porque yo escucharé y haré posible lo imposible. Señor, en esta noche yo bendigo a cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, y yo declaro que no vamos a ser como los 9 leprosos. Los 9 leprosos, quizás ansiosos por recibir ese certificado de curación, ellos se veían entrando a la casa de su familia, se veían regresando a sus trabajos, se sentían emocionados porque regresarían a la comunidad. Señor, se parecen a muchos de nosotros que sin darnos de cuenta estamos afanados en tantas cosas, pero lo que a ellos se le olvidó fue hacer lo que hizo el samaritano. Iba a haber tiempo para estar con la familia. Iba a haber tiempo para estar con los amigos. Iba a haber tiempo para volver a trabajar. Iba a haber tiempo para todo lo que anhela nuestro corazón. El asunto es que el samaritano supo ir primero donde Jesús. Yo te doy gracias porque hoy tú nos das la convicción, Padre, y declaramos que intencionalmente recapacitamos y, Señor, desarrollones agradecidos. Padre, yo te doy gracias por todo lo que tenemos. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios porque tú eres hechura de sus manos. Yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho. Yo te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo hoy. Señor, y yo declaro corazones agradecidos. No importa, a veces se nos hace difícil dar gracias, porque quizás estamos pasando por un momento de dolor. A veces se nos hace difícil dar gracias porque no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. El próximo miércoles comenzamos una nueva serie que he titulado Lo menos deseado. Vamos a estar hablando de todas esas cosas, todos esos sucesos que nos ocurren, que nos dan dolor, que nos desesperan, que no sabemos manejar, que nos detienen. Vamos a comenzar a hablar de eso el miércoles que viene, porque tenemos en el nombre de Jesús que aprender a gozarnos en el día bueno
Y en el día malo simplemente pensar, como decía Eclesiastés 7:14, porque ambos los hizo Dios. Así es que recibe un abrazo, recibe un saludo muy caluroso. Mi teléfono 216-513-2347. Si necesitas con quién hablar, cuenta conmigo. Dios te bendiga.